hablaremos acerca sobre los aspectos culturales e históricos que influyen en la sexualidad humana. Para ello, hemos realizado encuestas a los estudiantes de la Universidad Continental con el afán de saber si tienen conocimiento sobre ello. Acompáñenos. ¿Tu nombre, por favor? Luis, bueno, ¿De qué carrera eres? de Ingeniería Civil. Bueno, ¿me podrías decir qué es lo que entiendes por sexualidad? Sexualidad básicamente es la forma en cómo uno se relaciona con las demás personas. ¿Nos podrías decir cuál es tu perspectiva del enfoque histórico, o sea, hace muchos años con la actualidad, las diferenciaciones que tú le puedes aplicar? Bueno, hace muchos años se puede notar, ¿no?, que el pensamiento era un poco reducido, en el sentido en que la gente no era tan liberal, no le gustaba exponer mucho sus ideas, y hablando de lo que es el tabú, por ejemplo, como que el hecho de tener relaciones entre un varón y una mujer como que no lo cuadraban tanto, era como que algo raro, ¿no? Ahora, ¿nos podrías dar una conclusión desde perspectiva propia de cómo podría llevar la sexualidad? Bueno, sería básicamente saber expresar lo que uno piensa, saber comunicar lo que uno siente y no tanto limitarse a ciertas ideas, ¿no?, como el qué dirán o el qué pensarán, sino simplemente expresar, pero obviamente con el ti, no se puede decir. Muchas gracias. Buenas noches. Ahora, para continuar, tenemos una pareja de la universidad. Vamos a preguntarle, ¿cómo es su nombre? Yo soy Lorena. ¿De qué facultades son? de medicina. Qué chévere. Entonces, ¿nos podrían comentar qué es lo que entienden sobre sexualidad? Yo creo que la sexualidad, a diferencia de muchos años atrás, por decirte de mis papás mismos, está un poco más normalizada. Creo que yo y inclusive muchos de mis amigos sé que su primera pareja sexual no ha sido después del matrimonio. Entonces, considero que en cierta parte por eso se ha normalizado. Considero también que no es algo malo, no es una expresión de amor entre parejas, sin embargo, también hay muchas personas que no lo ven así, ¿no? En mi caso yo lo veo como una expresión de amor, donde tiene que existir la confianza, el respeto mutuo y sobre todo la comunicación. ¿Qué opinas en tema general de la sexualidad? Como bien lo menciona, ha ido variando pues, con el tiempo. De hecho, ahora es un poco más libre poder conversar sobre ese tipo de temas, ya sea con nuestra pareja, grupo de amigos, incluso con nuestros papás. Y por otra parte también, sexualidad no solamente abarca el tema de pareja, sino abarca también un tema personal, el tema de la higiene, de poder cuidarnos y pues conocer, por ejemplo, todo el tema de métodos anticonceptivos, porque ahora las enfermedades como el VIH están como en la universidad bastante común, entonces pues nada, eso es algo más común en la actualidad. En temas históricos, ya yéndonos un poquito más para allá, ¿ustedes creen que en temas históricos con la actualidad es igual? No, como lo mencionábamos, creo que ha variado bastante el tema de poder, por ejemplo, conversarlo de una forma más libre, más normal, incluso con nuestros papás. Por ejemplo, antes ellos pensaban que el inicio de relaciones sexuales, por ejemplo, se daba antes y después del matrimonio, pero ahora creo que la mayoría, incluso es antes, hay personas que empiezan desde muy chiquitos, desde los 12 años, 15 años, entonces, es eso. ¿Y ustedes creen que para tener una buena sexualidad hay predominación de género? No, yo considero que viene de parte de ambos, como bien menciona Lore, pues ambos tienen que tener ese cuidado, ese higiene, como lo mencioné, esa comunicación, ¿no? Debe siempre existir el respeto. Mira, si tus padres de repente son chapados a la antigua y no te lo conversan, siempre hay una posta de salud, un centro médico o un doctor acá en la universidad o un obstetriz incluso que te pueda hablar de ello, ¿no? Muchas veces también no confiarse en la información de internet, que muchas veces es errónea, ¿no? De que te dice que las mujeres tienen que tener más cuidado, las varones tienen que tener más cuidado. Creo que es algo muy bueno. Y en una conclusión general para los dos, en la cuestión de la sexualidad. Vale, pues la sexualidad es algo muy bonito, creo que es
parte del ser humano, de la naturaleza del ser humano, de querer seguir existiendo, dejar una herencia en la tierra. Considero que debe, como le he mencionado, tener comunicación, respeto, mucho amor y mucho cuidado. Dice Michel Foucault, la sexualidad humana es moldeada por la interacción dinámica entre factores culturales e históricos, reflejando así la complejidad de nuestra experiencia sexual. Como bien entendemos, existen muchos aspectos que han ido cambiando a medida en que ha ido pasando el tiempo, en especial en el ámbito sexual. Venga a ser relacionado a las religiones, a las culturas, a los años, a los aspectos psicosociales, que se han ido cambiando a medida en que ha ido pasando el tiempo, los años. Podemos mencionar a muchas religiones como el budismo, el taoísmo, el islamismo, en el que cada uno de estos aspectos tenían reglas y aspectos que diferenciaban a las mujeres de los varones con respecto a la sexualidad. Más adelante se va a ir explicando más a profundidad estos temas para que ustedes puedan comprender mejor. Como ya hemos visto en la entrevista pasada, somos conscientes de que en la actualidad la juventud tiene muchos mitos y tabús con respecto a la sexualidad, a su desarrollo y aspectos que se han ido produciendo con respecto de la moda, ¿no? De la actualidad. Debido al internet, a redes sociales, se han ido optando muchas perspectivas distintas sobre la sexualidad. Bueno, siguiendo con la exposición, Michel Foucault, en su obra Historia de la sexualidad, la voluntad de saber, en el año 1978, plantea que las normas sociales y las estructuras de poder juegan un papel crucial en la formación de las prácticas y discursos sexuales. Foucault analiza cómo las instituciones sociales, como la familia, la religión y el Estado, han regulado y moldeado la sexualidad a lo largo de la historia. En este contexto, las normas culturales y las concepciones morales han influido en la manera que se percibe y se vive la sexualidad en diferentes contextos culturales y temporales. Bueno, continuamos con la exposición. Según S. Kimmel, en el libro de masculinidades del 2018, examina las representaciones culturales de la masculinidad, como está afectando en la actualidad, ¿no? Y los comportamientos sexuales entre el hombre y la mujer. Kimmel señala que las expectativas entre los géneros pueden influir en la autoimagen de las personas y las experiencias sexuales, ya que expresa que los hombres sean sexualmente activos y dominantes según las normas de géneros tradicionales. Como bien sabemos, los mitos que siempre el género fuerte son los varones. Entonces, según Kimmel, el varón tiene que predominar en tema de relaciones sexuales, en la sexualidad, según el libro que publicó en el 2018. En términos históricos, las obras de Foucault y Kimmel destacan cómo las concepciones y las prácticas sexuales han evolucionado a lo largo del tiempo. Por ejemplo, durante los periodos como la era victoriana, las normas sociales y religiosas imponían restricciones estrictas a la expresión sexual abierta, especialmente a las mujeres. Estas normas morales y religiosas han influido en la percepción de la sexualidad como un asunto privado y normalmente regulado, ya que podemos notar que en la época victoriana a las mujeres se les destacaba por su pureza, por su inocencia, por su virginidad y porque en los matrimonios tenían que llegar a estar casadas para tener relaciones sexuales y todo era prohibido, era como que un tabú hablar sobre lo sexual y tenían que tener mucha. En conclusión, les podemos decir que los estudios de Foucault y Kimmel destacan la importancia de comprender los aspectos culturales e históricos que influyen en la sexualidad humana. Desde las normas sociales hasta las representaciones de género, estas influencias han evolucionado y continúan impactando nuestras percepciones y experiencias sexuales en la sociedad contemporánea. Al analizar profundamente estos
aspectos, basándonos en las obras de estos autores, podemos avanzar hacia una comprensión más completa y respetuosa de la diversidad sexual y de género, ya que en épocas anteriores, como hemos visto, había un cierto tabú, un cierto miedo de saber cómo funcionaba la sexualidad, ya que pensaban que al ser liberalistas podrían llegar a confundir la sexualidad con libertinaje. Y eso es lo malo de las épocas, porque cada época ha sido marcada por ciertas restricciones que tuvieron. En cambio, en la actualidad es un poco más llevadera hablar de la sexualidad, ya que encontramos la información tanto en internet, tanto en las escuelas, en las universidades, y es un poco más relajado hablar de eso, pero también aún conserva un cierto miedo al saber sobre eso, ya que la mayoría de las situaciones llegan algunos adolescentes a llegar a pensar que la sexualidad es un cierto modo de expresarse, y sin darse cuenta que pueden llegar a tener embarazos no deseados, a llegar a desarrollar o a llegar a tener enfermedades sexuales. Y tienen que llevar un poquito más de responsabilidad en lo sexual, ya que cada quien puede vivir su vida de tal manera como le guste, pero siempre con un debido respeto, responsabilidad y siempre llegando a tener límites en la sociedad. Gracias.